esta canción para que forme parte de ese cancionero de la comarca de la Vera, con mucho amor para vosotras y vosotros. ¡Y vosotres! ¡Y vosotros que estamos de Extremadura! ¡Venga! No le digan a tu padre, pues pimentón, pimentón, revolcón, revolcón, venga, sal a la calle a jugar al burro arrengao, revolcón, revolcón, venga, sal a la calle que está todo perdonado. Pintaré de mazarrón, suelo de aquel marrón, si no te gusta el color, de allí pintaré tu faldo, pimentón, pimentón, revolcón, revolcón, venga, sal a la calle a jugar al burro arrengao, revolcón, revolcón, venga, sal a la calle que está todo perdonado. Ahí va. Bueno, al año que viene todos y todas no lo sabremos. Jugaban los niños en plaza abierta. La risa era espada, la ofensa papel. Y entre ellos, uno, de sangre ilustre, recibe un papel, pero fue sin querer. Feromín, el niño sin corona, que ignoraba aún su propia piel. Fue el juego lo que el sol al alba, luz sin título, nombre sin saber. La reina llegó a oídos de Carlos, monarca de imperio y juicio fiel. Llamó a padres, hijos y maestros, no con ira, sino con buen entender. Y al ver que era un juego sin veneno y que no hubo afrenta, solo roce y la piel. Abrazó el perdón como un manto y sembró en leyenda que supa la hoguera. Desde entonces, los rojos le llaman el pueblo de los perdonados, nietos de quien tuvo clemencia y celebran el gesto con festividad. El 5 de julio florecen risas, teatro, tambores, pan y verdad. Y la historia revive entre geranios cuando el perdón vuelve a caminar. Los actos de violencia, para no llegar a pedir perdón es mejor no hacerlos. Y si los cometemos, pues hacer ese ritual, esa sanación de pedir perdón. He estado con muchos niños y muchas niñas haciendo los instrumentos, las piedras pintadas de colores, para darle y que trascienda y cambie ese paradigma de lo que es una piedra, que sirva para no destruir, sino para construir. El colegio, pues hay muchas, están Ana, bueno, aquí están muchas, Guadalupe, está, no sé si está Kobe. ¿Está Kobe? Sí, bueno. Bueno, pues ellas me han cuidado mucho, han creado ellas y ellos son el legado, son los que continúan, tienen el entusiasmo que algún día pues se colocarán esta querencia que está construida por la Asociación de Mujeres, la Asociación Cultural Mujeres de Yuste, que está Puri, la presidenta, Toñi, Ana, Nieve, un aplauso porque gracias a ellas... Ana, ¿la conocéis? Sí. Ana, gracias a ella, gracias a Ana estoy aquí. Y a Ana le tenéis que agradecer mucho, mucho es mucho. Hay que agradecer a mucha gente, ¿no? Pero ahora a Ana me vio... ¿Lo quieres contar? No. Sí. Cuéntalo tú. No, bueno, yo vi lo que hizo en la Sierra de Gata, me pareció fantástico que pusiera a colaborar a todo el mundo y bueno, pensé que mi pueblo, que si en algún sitio se podía hacer algo así y unir a la gente y hacer que todo el mundo pasara un buen rato, pues que tenía que ser aquí, que tenía que ser en mi pueblo
todo el mundo sabe que me encanta traer la cultura a Cuacos. Creo que esto es fantástico. Os agradezco muchísimo a todos que estéis aquí hoy, sobre todo, por supuesto, a vosotras, a los niños del cole, porque para mí es maravilloso que estéis hoy todos aquí y tenerte a ti aquí. Y que hayas conseguido lo que has conseguido hacer con estas personas durante este tiempo, que sé que lo habéis pasado muy bien, pero que también habéis sufrido mucho. Y que para mí es un placer y un auténtico honor que esto haya pasado. ¡Bravo! Bueno, ella tiene una empresa de guía turístico que además os invito a que este mes, hombre, ya hace la promo, este mes ha hecho una cosa muy linda, guía turístico, o sea, la guía para conocer el entorno, bueno, la ciudad, esto es una ciudad ya, con gastronomía local de aquí, además de la comarca. Os ponéis en contacto con ella, Idiomatur, y Ana Moreno os hace una ruta, veamos. Gracias. Vale, ¿dónde está José Mari? Allí está. José Mari, ven aquí, mi niño. Ven aquí. Un aplauso porque gracias a él estoy aquí, porque es el que contrata. Bueno, y José Mari es el que tiene que hacer esto al año que viene otra vez. Bueno, gracias por la valentía también de traerme a mí, porque telita, o sea... Bueno, comparte algo con tu pueblo. No, yo creo que la palabra es gracias. Me gusta ser sincero. Al principio, cuando empiezas a planificar todo esto, hay cierta desconfianza por mi parte, lo voy a reconocer, porque, bueno, no sé, a ver cómo esto. Veo hoy el trabajo y se me caen las lágrimas, de verdad. Haber conseguido unir a todo el pueblo, porque aquí sí que está, yo creo que el 80% del pueblo, prácticamente, los niños del colegio, todos los niños del colegio, que veo, bueno, también hay una integración absoluta, las maestras, la asociación cultural, que como digo siempre son súper activas, pero lo han demostrado con toda esta Tere, el trabajo, estuve allí viendo todo lo que tú has dicho ya, los tamborileros que se han unido, a Benito, a su hija, que también está ahí, por supuesto a Moisés. Es que ahora que voy ¡Ahora vamos! Es que ahora tengo que hablar. Bueno, que gracias de verdad y que el éxito yo creo que ha sido rotundo, el éxito ha sido absoluto y que creo que esto es la envidia, no sé, bueno, que mira lo que hay aquí. ¡Esa es! La querencia tiene un rostro y es un rostro de sabiduría. Moisés González, ahí está, ¿dónde está? Por allí. Moisés, ¿dónde está? Moisés, por favor. Aplauso al artesano local de aquí. Bueno, Moisés, lo más bonito, lo más bello es que este rostro de la querencia está embriagado de mucho amor, de mucho trabajo. Ven ahí, conmigo. Estoy con los niños. No pasa nada. Bueno, mucho amor, muchas conversaciones y creednos, esto se terminó anoche entre una charla contando, compartiendo lo que deseamos para esta Extremadura nuestra. Esta pieza, esta obra, porque es una obra de arte, es única y genuina y se queda aquí y durará 100, 200, 300 y 500 años más de historia. ¡Gracias! Estoy alucinando porque yo no he pensado jamás en mi vida la unión que hay ahora mismo. Yo no daba ni un real,
Oiga, Cunchoti, me agarra Cunchoti. No. Pero es que veo los niños, el futuro, veo la gente mayor unida aquí, me estoy flipando. Y esto es el empezar. Que esto no acaba aquí. Que esto tiene que ser otro año, y otro año, y otro año, y otro año, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Otro año o no? Venga. Y dar muchas gracias a todo el mundo, a todos los niños, a todos los padres, a todo el que está ahora mismo aquí y a este señor que ha sido el promotor de todo esto también y el que te lo has currado. Así que un gran aplauso para este señor.